Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo es tu nombre? mi nombre es Julio César Vargas López. Vale, Julio. ¿En qué colegio trabajas? Yo trabajo en el Colegio Nueva Delhi, que es parte del distrito de Bogotá, y soy profesor de español. Ah, ok. Eh, ¿En qué universidad estudiaste, Julio? Yo estudié en la Universidad Nacional de Bogotá y me gradué como lingüista. Ah, bueno, listo. Debido a este tema tan importante que es el currículo y la malla, ¿cómo te ha ido en ese tema desde tu primer día como docente? ¿Cómo has visto tú que ha sido la evolución o se ha mantenido desde el primer momento en que tú entendiste cómo era el tema del currículo? ¿Cómo has visto tú la evolución o cómo has visto tú ese proceso? Bueno, para mí el currículo es algo importante para uno como docente porque es la brújula que le indica a uno cuáles son los aspectos que uno va a trabajar durante el año escolar, ¿no? Y esto se empieza a hacer desde antes de que los chicos entren a clase. Por ejemplo, en mi caso nos reunimos los docentes del área de humanidades, específicamente los de español, que a veces trabajamos unos con grados de sexto a octavo y otros de noveno a once, y cada uno desarrolla su malla curricular. Entonces para mí es un proceso pues que es muy importante, que son las bases de todo docente, y como decía antes, es el camino que uno debe seguir para llegar al final de cada ciclo escolar, ¿no? Y que le sirve a uno también para evaluar su desempeño como docente y evaluar también el desempeño de los alumnos. Listo, Julio. Bueno, yo te voy a plantear acá unas preguntas y, y pues tú me vas respondiendo cada una de ellas y vamos también dialogando un poquito del tema, no solo aplicar las preguntas. Vale. Entonces, bueno, listo. Entonces, acaba la primera pregunta. ¿Cuáles son las condiciones básicas que se han planteado en el currículo para que se produzca el aprendizaje significativo en los estudiantes? Bueno, las condiciones básicas para lograr un aprendizaje significativo, para que los chicos logren entender de la mejor manera los temas que uno le está explicando, pues a veces es necesario desarrollar varios ejes en la malla curricular, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, cosas como el eje comunicativo, que nos sirve para que, por ejemplo, los estudiantes se desenvuelvan haciendo, por ejemplo, exposiciones donde ellos nos expongan diferentes temas que estamos viendo durante la clásica, durante la clase, perdón, y así los estudiantes van a aprender mucho mejor, ¿no? Van a tener mejor desempeño, ya que cuando elaboran una exposición, por ejemplo, los estudiantes van a aprender el tema, van a memorizarlo, van a intentar memorizarlo, van a asociarse con el tema de la exposición, y pues esto va a crear en ellos un aprendizaje, ¿no? Y va a desarrollar el tema de la clase con más amenidad. Cuando hablamos de condiciones básicas, se puede plantear que aparte de lo que son temas como que para que los estudiantes puedan aprender de una mejor forma, de una forma autoeducativa, como las exposiciones, eh, ¿qué otros medios ustedes pueden usar para que ellos se puedan transmitir o o autoaprender ellos mismos? Para que, o sea, no dependan solo de trabajos como aplicarles, hacer las exposiciones o hacer otro tipo de actividades. ¿Qué otro tipo de condición básica tú crees que es esencial para esta formación? Bueno, un tipo bueno, una condición básica para el desarrollo del currículo, con la palabra que finalicé ahorita, por ejemplo, que sea algo ameno para el estudiante, ¿no? Porque si el estudiante llega a clase con una indisposición hacia el profesor, hacia los temas que va a elaborar la clase, esto va dejando atrás el aprendizaje significativo, y el estudiante no va a lograr aprender las cosas. Entonces es necesario que un profesor haga una clase amena, que el desarrollo de los temas sea
sea de manera divertida, que creen en el estudiante esa necesidad de ir a la clase, de que pase un rato agradable con el profesor, porque eso va creando lazos, ¿no? Entonces uno de los lazos, yo creo, una de las condiciones básicas para que el currículo y el aprendizaje significativo se unan, es que haya una gran comunicación entre el docente y el estudiante, que la disposición del estudiante sea la mejor para el desarrollo de todas las etapas del currículo. Ok, listo. ¿Qué características debe tener el docente al momento de emplear el currículo? Características debe tener el docente al momento de ampliar, de ampliar o de aplicar, de ampliar el Eh, currículo. sí, de emplear, sí, de emplear el currículo. ¿Qué características debe tener el docente al momento de emplear el currículo? Bueno, las características que debe tener el docente, lo primero que debe tener es un desarrollo pedagógico excelente para, para poder implementar el currículo, ¿no? Eh, el docente debe manejar los temas del currículo al 100%. Yo creo que eso es una de las características primordiales de un desarrollo curricular. Es que si por ejemplo en mi caso yo voy a manejar un poco de historia de literatura, o sea, yo debo conocer quiénes fueron los escritores de diferentes épocas, sus principales características, para así poder desarrollar el currículo en la clase, ¿no? También lo mismo si yo voy a poner una actividad de tipo lingüístico, que es cuando pongo a hacer pruebas de ortografía como el uso de la Y o la EY, pues el docente debe tener la capacidad de saber mucho del tema, ¿no? Yo creo que esa es una de las características primordiales que debe tener del docente al momento de aplicar, sí, el currículo. Y, y otra característica importante ahí es que el docente también sepa cuál es el contexto que tiene la población estudiantil de dicho colegio. Por ejemplo, si yo estoy en un colegio donde el estrato socioeconómico es el uno debe dirigir la malla curricular en necesidad del que tengan los alumnos de dicho colegio, ¿no? Listo, perfecto. Cuando hablamos de indicadores de desempeño, en este caso como las características que debe tener el docente cuando emplea su currículo, la importancia de un indicador de desempeño como lo es el comunicativo, el procedimental, el investigativo, en fin, como otros. ¿Cómo crees tú que o sea, en las características del docente se emplean al momento de formar una evolución ahí en ese tema? Bueno, los indicadores de desempeño, como su nombre lo dicen, nos sirven para evaluar también el desempeño que tiene cada estudiante respecto a dichas actividades que se ponen en los diferentes indicadores. Por ejemplo, cuando yo hablo del componente investigativo, estamos evaluando la manera en que el estudiante elabora una investigación, eh, si verdaderamente se esfuerza por hacerlo, si verdaderamente busca diferentes fuentes para sustentar esa investigación. Entonces lo que hacen estos indicadores de desempeño es eso, mostrarnos las habilidades que van adquiriendo los alumnos en cuanto a lo que están viendo en la malla curricular. Si un alumno pues no avanza en uno de estos pasos, es cuando el docente pues debe tomar otras alternativas para que el estudiante pueda aprender, ¿no? Listo, perfecto. ¿En qué sentido el currículo para la enseñanza de las ciencias propone una pedagogía crítica? A ver, eso ya depende mucho del proyecto educativo institucional de cada colegio. Por ejemplo, lo que hablaba ahora antes, que dependiendo del contexto social donde esté el colegio, se debe elaborar la enseñanza de la pedagogía crítica, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá con la Secretaría de Educación y ya como un trabajo aparte de cada docente, nosotros que queremos que cada estudiante tenga una postura crítica ante temas como el posconflicto
está muy en boga hoy en día acá en Colombia, pues el proceso de paz con las FARC y todo eso también lo abordamos desde cada disciplina, ¿no? Por ejemplo, en el español a veces yo pongo a los alumnos a leer crónicas de noticias o, o columnas de opinión sobre estos temas y ahí vamos construyendo en cada estudiante su postura crítica en cuanto al tema, ¿no? Por ejemplo, hay unos que al momento de preguntarles unos si están de acuerdo con el proceso de paz y todo eso, ahorita que hubo lo del plebiscito hace un año, algunos estaban de acuerdo, otros no, pero lo importante es que los alumnos puedan argumentar su respuesta, ¿no? Que al momento de decir sí tengan unas bases para apoyar su respuesta. Listo, perfecto. ¿Cuáles son las herramientas que desde el currículo aportan a la formación ciudadana y académica? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles crees que tú que son las herramientas que desde el currículo Sí, apuntan a la formación ciudadana? por ejemplo, yo hablo desde mi base, ¿no? De que es el español, pero por ejemplo en las ciencias sociales el currículo también se presta mucho para el desarrollo de la persona en la sociedad, ¿no? Para poder desenvolverse en una sociedad. Yo intento mucho que desde mi materia que tiene que ver con las humanidades, también formar buenos ciudadanos, ¿no? También hablo como un ejemplo de lo que yo hago cuando los pongo a leer columnas de opinión de algunos diarios, intento buscar temas que ayuden en esa formación ciudadana. Por ejemplo, yo puse a leer a mis alumnos una crónica sobre el Bronx, de un policía que se infiltró en el Bronx cuando lo cerraron acá en Bogotá. Y esto lo hice con qué fin, con el fin de que los muchachos me hablaran de cómo veían el problema de las drogas acá en Colombia, qué opinaban del consumo. eh, y fue muy satisfactorio pues escuchar a muchos que están obviamente en contra de las drogas, como hubo algunos que dijeron ya a su corta edad que ya habían pasado una noche en el Bronx. Entonces esto también permite acercarse un poco a los... No va a ser, Dale, manito. no va a ser lo mismo como abordo yo a un alumno que tiene problemas de drogadicción, que fue el que me comentó que había pasado una noche en el Bronx, a cómo voy a abordar la interacción con los demás estudiantes. Listo, profe, perfecto. Eh, con esta cerramos esta entrevista. ¿Cómo se adapta el modelo pedagógico a la evolución del currículo, teniendo en cuenta las problemáticas socioculturales en la población estudiantil? Bueno, yo creo que obviamente el currículo como ha pasado últimamente con tanta evolución tecnológica que vemos hoy en día, cómo utilizamos las TIC, las famosas TIC que ya en todos los colegios, en las universidades hablamos sobre ellas, así que el currículo también debe ser, ha ido evolucionando en que va utilizando estas herramientas, ¿no? Ya hoy en día uno utiliza en sus aulas computadores, videobeam, otras alternativas para que los estudiantes aprendan, no como cuando yo estudiaba que era solo el tablero, habían por ahí pocas películas en VHS, sino que hoy en día tenemos una saturación informativa que nos colabora mucho en la docencia, ¿no? Para el desarrollo de estas mallas curriculares, pues es necesario utilizar estas herramientas tecnológicas. Entonces yo creo que eso sería como la evolución de la malla curricular. También que ya la malla curricular no es tan cerrada, sino que la malla curricular al pasar cada año escolar se va ampliando algunas cosas, se dejan otros temas atrás. Hoy en día, por ejemplo, desde mi materia el español, al ponerlos a leer algunos escritores colombianos de diferentes épocas, lo que hago también es que los muchachos aprendan un poco de historia del país, ¿no? Porque ya en la mayoría de colegios ya no se da la clase de historia, ¿no? Entonces también la evolución de esa malla curricular permite esto, ¿no? Que haya una interacción entre no solo la disciplina del español, sino de varias de las ciencias humanas, ¿no? Listo, Julio. ¿Usted cree que el propósito
de cada, o sea, la importancia de cada malla, o sea, la trascendencia y la historia, como se ha venido trabajando cada una de las mallas, ¿usted cree que ha sido para su formación y para la formación de sus alumnos una forma correcta o usted cree que hay más formas de poderle transmitir la información a los estudiantes? Pues yo en mi caso soy un seguidor de la malla curricular, defiendo la malla curricular y me parece una de las mejores herramientas que tenemos nosotros como docentes para aplicarlas para nosotros dar el conocimiento a los alumnos, ¿no? Como decía al comienzo de la entrevista, gracias a la malla curricular nosotros tenemos esa bitácora que debemos seguir cada día, ¿no? Como tenemos planeadas nuestras clases. Y yo creo que hablando como la pregunta pasada también, la malla curricular es algo que se le pueden agregar cosas, entonces está en constante movimiento, ¿no? De Sí, actividades. sí cambian las actividades, no es lo mismo de antes que era solo copie y memorice, sino que hoy en día ya podemos interactuar con videos, con películas, podemos también que los alumnos desarrollen grandes presentaciones a través de programas como PowerPoint y otras aplicaciones que hay hoy en día para que un alumno haga una exposición, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy interesante. Lastimosamente también recalco mucho que si no hay la simpatía con los estudiantes, si un alumno no llega receptivo a clases, si no llega con la disposición de aprender, creo que la malla curricular y el conocimiento que uno tenga no va a servir de nada, ¿sí? Porque es necesaria esa relación entre el alumno y el estudiante para que esto pueda surgir, ¿no? El Listo. conocimiento, la transmisión del conocimiento. Listo, Julio. Muchísimas gracias por su atención y en una próxima ocasión nos vemos. ¿Listo?